En la gélida penumbra de Júpiter se encuentra Europa, un orbe que, a simple vista, parece un mundo helado sin rastro de vida. Su superficie, surcada por interminables cicatrices y crestas de tonos marrones, resplandece con mayor intensidad que la de nuestra Luna. No se alzan montañas ni se abren profundos cráteres que perturben su hielo liso. Bajo esta calma congelada se oculta un misterio. ¿Y si Europa escondiera el secreto más importante de todo el sistema solar? Numerosas naves espaciales han dirigido su mirada hacia Europa. Desde las primeras imágenes captadas por Voyager en 1979 hasta sobrevuelos más recientes, cada observación ha revelado un rostro inusualmente joven. A diferencia de nuestra Luna, marcada por incontables impactos, las llanuras de Europa se ven increíblemente lisas, como un inmenso casquete de hielo. Así lo relataba uno de los científicos del proyecto Voyager, asombrado por la ausencia de huellas de colisiones. Algo está renovando la superficie de Europa, borrando los cráteres de épocas pasadas. El hielo parece moverse, como si una fuerza invisible lo empujara desde abajo. ¿Será posible que un océano oculto bajo el hielo sea el responsable? En este documental, recorreremos las pistas y enigmas de este satélite distante. Hielo resquebrajado, un mar secreto, fuentes de energía desconocida. Y todos ellos conducen a una pregunta constante. ¿Podría existir vida bajo el hielo? Comencemos por un hecho sorprendente. La coraza helada de Europa está lejos de ser uniforme. Por el contrario, se halla tallada por largas grietas sinuosas y patrones caóticos. Líneas que en ocasiones se extienden por más de 1000 millas atraviesan el rostro del satélite, como fracturas en un lago gigantesco y congelado. Estas líneas, llamadas línea, a veces avanzan paralelas, otras se cruzan construyendo una red global. De manera asombrosa, al analizar imágenes de Voyager y Galileo, los científicos notaron que los bordes opuestos de algunas grietas encajan como piezas de un rompecabezas, dando la impresión de que la corteza se partió y desplazó, dejando que materiales oscuros afloraran y llenaran los vacíos. Fragmentos de hielo flotaron hacia nuevos lugares, igual que las placas de hielo que navegan y se congelan en los océanos polares de la Tierra. En ciertas regiones de Europa, el caos domina. Hay zonas del tamaño de ciudades enteras donde la superficie parece hecha trizas y luego recongelada. Bloques de hielo giran y se inclinan, rodeados de terreno irregular y una mezcla helada solidificada de nuevo. Los científicos denominan acertadamente a estas áreas terreno caótico. Se asemejan a masas de hielo parcialmente derretidas desde abajo y luego congeladas en un revoltijo de capas. Estos bloques desordenados, como enormes icebergs, sugieren que hielo cálido o incluso agua líquida emergió desde el interior. En otros puntos, bultos en forma de cúpula sobresalen del hielo, mientras depresiones señalan lugares donde la corteza pudo haberse hundido. Estas formaciones indican que la capa helada está activa, posiblemente elevándose y descendiendo sobre un océano oculto. Surge entonces la pregunta: ¿qué provoca que el hielo se mueva como si tuviera vida propia? Vemos paralelismos en nuestro propio planeta. En los mares antárticos, las placas de hielo se desplazan, se fracturan y se apilan sobre el océano. En Europa, sospechamos que ocurre una interacción similar, aunque no impulsada por viento o corrientes, sino por fuerzas internas. Las huellas de influencias subterráneas están en todas partes. Las llanuras suaves y la escasez de cráteres sugieren que algún proceso está renovando continuamente la superficie. ¿Podría tratarse de criovulcanismo, donde agua fangosa brota y vuelve a congelarse? ¿O quizás del movimiento y acomodo de la coraza de hielo flotando sobre una capa líquida? Ya para los años 90, la comunidad científica cada vez creía con mayor firmeza que las señales en la superficie apuntaban a un descubrimiento monumental: un océano bajo el hielo. La idea de un mar interno en Europa pasó de ser mera especulación a convertirse en una hipótesis probable a finales del siglo XX. La sonda Galileo de la NASA, que orbitó Júpiter en los años 90, llevaba instrumentos capaces de investigar los secretos de Europa de cerca. En cada uno de sus sobrevuelos, Galileo confirmaba más indicios de un mar oculto. Midió la gravedad de la Luna y determinó que su densidad y momento de inercia coincidían con una gruesa capa de hielo acuoso que cubría un núcleo rocoso. Pero además, Galileo detectó algo inusual en el entorno magnético de Europa. Mientras la nave pasaba cerca,
El potente campo magnético de Júpiter se alteraba en la zona que rodea la Luna. La explicación más convincente: Europa respondía con su propio campo magnético inducido, generado por corrientes en un gigantesco conductor bajo su superficie. Según lo que se sabe acerca de la composición de la Luna, el candidato más probable para conducir electricidad es un océano global de agua salada. Las cámaras y los espectrómetros también reforzaron esta teoría oceánica. Las imágenes captadas por Galileo revelaron patrones específicos en la superficie que solo podían explicarse si la capa exterior de hielo estuviera separada del interior. Por ejemplo, las grietas más largas no coincidían con los lugares esperados si la corteza estuviera firmemente unida al núcleo, pero encajaban perfectamente con un escenario donde la corteza pudiera deslizarse sobre una capa líquida subyacente. Además, las dos cicatrices de impacto más grandes de Europa presentan estructuras de anillos concéntricos, como si un asteroide hubiera atravesado el hielo y golpeado algo más blando debajo. Todos estos indicios llevaban a una sola conclusión: bajo la coraza helada de la Luna se esconde una capa de agua líquida. Pero, ¿cómo puede una luna tan alejada del Sol conservar agua en estado líquido? La respuesta se obtuvo al comprender la interacción de Europa con Júpiter. Esta luna se encuentra atrapada en una especie de tira y afloja gravitacional con Júpiter y sus lunas vecinas. Mientras gira en su órbita, fuerzas de marea gigantescas estiran y comprimen su interior, flexionando la corteza hasta 30 yardas. Esta continua deformación genera fricción interna, como si se amasara pan o se frotaran las manos para crear calor. Esta fricción proporciona una fuente constante de energía y evita que el líquido interno se congele. En esencia, la gravedad de Júpiter actúa como un horno para Europa. Los cálculos indican que este calentamiento por marea es más que suficiente para mantener un profundo océano global bajo la capa de hielo, la cual se estima tiene entre 9 y 15 millas de grosor. Bajo esta coraza, el océano podría alcanzar profundidades de aproximadamente 60 millas, almacenando más del doble del volumen de todos los océanos terrestres juntos. Hoy en día, la existencia de un océano subterráneo en Europa es casi universalmente aceptada en la comunidad científica. Ahora se la suele clasificar como un mundo oceánico. Se cree que su corteza congelada flota sobre un mar salado, bajo el cual probablemente se extiende un lecho rocoso y un núcleo metálico. La presencia de este océano abre la puerta a una geología fascinante y, tal vez, a la biología. En realidad, el hielo de Europa no es una coraza estática. Es una tapa dinámica y cambiante que oculta un océano líquido, calentado por el tirón gravitatorio de Júpiter. Si bajo el hielo de Europa se esconde un océano oscuro, surge entonces la siguiente cuestión: ¿qué fuente de energía podría sostenerlo, especialmente si allí existe vida? La luz solar no llega a esas profundidades. Está bloqueada por varias millas de hielo y reina la oscuridad perpetua. Sin embargo, la vida, como la conocemos, requiere energía. En la superficie de la Tierra, casi todos los ecosistemas dependen de la luz del Sol. Sin embargo, en las profundidades marinas existe otro reino, independiente de la luz solar. En las fuentes hidrotermales del fondo oceánico, organismos curiosos y extraños sobreviven gracias a la energía química. De estas chimeneas brota agua sobrecalentada, rica en minerales y sustancias químicas, que microbios especializados convierten en alimento. En torno a los respiraderos de humo negro prosperan gusanos tubulares, moluscos y cangrejos ciegos, toda una comunidad alimentada por el calor interno del planeta. ¿Podría Europa contar con su propio oasis hidrotermal? Los científicos planetarios piensan que esto es posible, e incluso probable. Bajo el océano de la Luna se extiende un manto rocoso y un núcleo. La roca está en constante flexión y calentamiento debido a las mareas, igual que el hielo, y esto podría originar actividad geológica en el fondo marino. Si ciertas zonas del suelo oceánico de Europa alcanzaran temperaturas suficientemente altas, el agua que interactúe con la roca caliente podría brotar en forma de fuentes hidrotermales, igual que en las dorsales oceánicas de la Tierra. Nuevos modelos informáticos sugieren que respiraderos hidrotermales de baja temperatura podrían existir en los suelos oceánicos oscuros de lunas como Europa durante miles de millones de años. Es decir, incluso sin un núcleo volcánico ardiente,
El calor interno podría mantener sistemas de fuentes hidrotermales que perduren a lo largo de escalas geológicas. Estos respiraderos proporcionarían tanto calor como un banquete químico, justo el tipo de sustento en el que podría prosperar la vida más simple. Liberan fluidos cargados de hidrógeno y nutrientes, generando gradientes químicos que los microbios podrían emplear como fuente de energía. Estos entornos se consideran uno de los posibles lugares de origen de la vida en la Tierra primitiva. A diferencia de los espectaculares respiraderos negros que requieren de volcanismo intenso, Europa podría albergar manantiales cálidos más apacibles que, de hecho, mueven mucha más agua en la Tierra y pueden perdurar durante mucho más tiempo. Lo fundamental es que el fondo oceánico de Europa no tiene que ser un infierno volcánico. Esta idea despierta la imaginación. ¿Podría la vida existir en las profundidades oscuras del mar de Europa? Pero el asunto principal es el siguiente. En la búsqueda de vida fuera de la Tierra, los científicos han elaborado durante mucho tiempo una lista de lugares fascinantes. Marte, con sus antiguos ríos y lagos, alguna vez pareció un objetivo evidente. La luna Titán de Saturno presume lagos de metano y una atmósfera densa, exótica, aunque quizá demasiado fría y química ajena, para la vida similar a la terrestre. En los últimos años, la búsqueda de vida extraterrestre ha pasado de Marte a Europa, y no sin razón. Europa reúne la triple fórmula de la habitabilidad: agua, energía y la química adecuada. Primero, el agua es el solvente indispensable para la vida como la conocemos, y esta luna posee una abundancia. De hecho, es el mundo más húmedo que conocemos en el sistema solar. Bajo su corteza yace un océano que probablemente contiene el doble de agua líquida que nuestro planeta. Segundo, la energía. La vida requiere una fuente energética. Aunque la cubierta helada bloquea la luz solar, la energía interna no falta. El calentamiento por mareas genera calor, y los posibles respiraderos hidrotermales aportan energía química. Además, la radiación de Júpiter cumple un papel paradójico. Bombardea el hielo superficial, rompe moléculas y produce oxidantes como el oxígeno y el peróxido de hidrógeno. Estos oxidantes podrían descender hacia el océano y alimentar microorganismos en la oscuridad. Según cálculos recientes, la superficie de Europa produce aproximadamente 1000 toneladas de oxígeno diariamente por la acción de la radiación, lo suficiente como para abastecer a 1 millón de personas durante 24 horas. Tercero, la química. Los elementos esenciales para la vida, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, deben estar presentes. Europa se formó con una parte de estos componentes comunes y, con el tiempo, materiales orgánicos adicionales probablemente llegaron a través de impactos de cometas y asteroides. Los estudios indican que su océano subterráneo es salado y rico en minerales. De hecho, los espectrómetros han registrado compuestos en la superficie que dan pistas sobre su química. Por ejemplo, la sal común, o cloruro de sodio, parece estar presente en partes de la corteza, otorgándole una tonalidad amarillenta y sugiriendo que el océano podría asemejarse al agua salada de la Tierra en su composición. Además, el telescopio espacial James Webb detectó recientemente hielo de dióxido de carbono en zonas geológicamente jóvenes, una prueba contundente de que el carbono oceánico llega hasta la superficie. Todo indica que en Europa están presentes los ingredientes químicos básicos para la vida, desde el agua hasta los compuestos orgánicos. Ahora bien, comparemos a Europa con sus competidores. Marte, en la actualidad, es un desierto helado con muy poca agua líquida. Encélado, una diminuta luna de Saturno, posee un océano subterráneo y hasta géiseres activos. De hecho, Encélado también figura entre los mejores candidatos para la vida, aunque su océano es más pequeño y quizá la vida tendría más dificultades para surgir en un mundo tan reducido. Titán cuenta con un océano de agua interna y abundantes moléculas orgánicas en la superficie, pero sus lagos de hidrocarburos, tan gélidos, representan un entorno muy extraño para la vida. Ganímedes y Calisto, otras grandes lunas de Júpiter, probablemente contienen océanos profundos, aunque sus capas de hielo son más gruesas y menos dinámicas, lo que podría dificultar el intercambio de nutrientes. En cambio, Europa parece ofrecer el equilibrio ideal: un océano grande y duradero, geología activa que permite la circulación de nutrientes y una fuente constante de energía. Según Kurt Niebuhr, principal científico de la NASA para la exploración de planetas exteriores, cito:
Europa es el lugar más prometedor para buscar vida fuera de la Tierra hoy en día. Cumple los requisitos de habitabilidad mejor que casi cualquier otro sitio del sistema solar. Así que sospechamos de la existencia de un océano profundo. Hablamos de energía y nutrientes, y soñamos con vida en este mar ajeno. Pero, ¿hasta qué punto podría haberse desarrollado esa vida? Hasta ahora, hemos mantenido la cautela en nuestras suposiciones, imaginando microbios o tal vez formas de vida sencillas. Pero resulta imposible no plantear una pregunta mucho más audaz. ¿Y si no fuéramos las primeras criaturas inteligentes en el sistema solar? ¿Qué pasaría si bajo el hielo de Europa existiera toda una biosfera? Quizás incluso una civilización oculta en las profundidades oscuras de sus aguas. Esta idea ha alimentado la imaginación de escritores de ciencia ficción durante décadas, y aún así, como ejercicio mental, sigue fascinándonos y perturbándonos a partes iguales. Pensemos en lo que podría haber allí. El océano de Europa se ha mantenido estable durante miles de millones de años. Todo ese tiempo bastaría para que la evolución tomara rumbos insospechados. En una noche perpetua, las criaturas quizá habrían desarrollado sentidos agudos, adaptados a detectar señales eléctricas o vibraciones de presión. ¿Sería posible que animales complejos, semejantes a peces o cefalópodos, deambularan por esas profundidades impenetrables? ¿Acaso algunos habrían alcanzado inteligencia? ¿Podrían haber construido una sociedad bajo esa cúpula de hielo, absolutamente invisible para el resto del universo? Si así fuera, tal vez contemplarían su sol azul a través del techo helado, sin haber visto jamás las estrellas. Sin embargo, hasta que no exploremos el interior, el misterio permanece intacto. El siguiente paso es acercarse, percibir el aroma de esas fisuras que respiran, y saborear el rocío marino. Y en ese sentido, estamos avanzando. En los últimos años, Europa nos ha ofrecido señales directas de su océano oculto, destellos fugaces desde las profundidades bajo el hielo. Astrónomos orientaron el telescopio espacial Hubble hacia esa luna y recibieron una sorpresa extraordinaria: tenues penachos de vapor ascendiendo desde la superficie. En el año 2012, Hubble detectó resplandores ultravioletas en las cercanías del polo sur de Europa, señal de que moléculas estaban siendo expulsadas y descompuestas en hidrógeno y oxígeno. La explicación más sencilla, según Lawrence Roth, investigador principal del Southwest Research Institute en San Antonio, es, cito, vapor de agua brotando de penachos en la superficie de Europa. Si esto es cierto, Europa sería solo la segunda luna conocida, después de Encélado, en proyectar activamente el agua de su océano subterráneo al espacio. Estas grietas que respiran actúan a modo de géiseres o criovolcanes. Los datos de Hubble indican que los penachos no son constantes, sino esporádicos. Curiosamente, se observaron cuando la Luna se encontraba en el punto más lejano de Júpiter, no en el más cercano. Esto encaja con un modelo donde las tensiones de marea en Europa varían. Cuando la Luna está más estirada, las fracturas en el hielo se abren y liberan presión, expulsando vapor. Cuando se acerca y las fuerzas disminuyen, las grietas se cierran. Es decir, Europa inhala y exhala siguiendo un calendario orbital. Se estima que los penachos se elevan hasta 120 millas, formando delicados chorros de agua que regresan rápidamente a la superficie. La intensa gravedad impide que la mayor parte del agua escape al espacio. Poco después llegaron más pruebas. En el año 2018, científicos analizaron nuevamente datos antiguos de la sonda Galileo de la NASA y descubrieron que Galileo probablemente atravesó un penacho en 1997 sin darse cuenta. Durante aproximadamente 3 minutos de un acercamiento, los instrumentos de la nave registraron cambios bruscos, alteraciones en el campo magnético y un aumento repentino en la cantidad de partículas cargadas, muy acorde con haber volado a través de una nube de agua ionizada producto de una erupción. Esto reforzó la confianza en que Europa, de vez en cuando, efectivamente ventila agua al exterior. Hoy disponemos de datos de observación remota de Hubble y de las mediciones directas de Galileo, piezas distintas de un mismo rompecabezas que apuntan a la misma conclusión. Pero, ¿qué son realmente estos penachos? Imaginemos fisuras en la región polar sur que actúan como válvulas. Cuando la presión interna, quizá de una bolsa de agua o lodo bajo el hielo, aumenta lo suficiente, las grietas se abren y liberan vapor e incluso partículas de hielo.
Básicamente, en esta luna ocurre actividad criogeológica, una versión congelada de una erupción volcánica. Estos descubrimientos han electrizado a la comunidad científica. Un penacho ofrece un canal directo entre el océano oculto y la superficie, y eso plantea una cuestión fascinante. ¿Qué más emerge de esas grietas? ¿Solo vapor o algo más? Sabemos que el componente principal es vapor de agua, pero ¿podrán los penachos transportar otros ingredientes provenientes del océano? En la luna Encélado de Saturno se han observado géiseres que expulsan agua mezclada con sales, compuestos orgánicos e incluso diminutos granos originados desde el fondo marino. Surge entonces la pregunta, ¿podrían los penachos de Europa arrastrar también sales o moléculas orgánicas desde su océano subterráneo? Los instrumentos del telescopio espacial Hubble no contaban con la sensibilidad suficiente para detectar sustancias complejas en la tenue columna de Europa. Únicamente pudieron confirmar la existencia de agua. Sin embargo, muchos científicos plantean que, si lográramos capturar y estudiar la totalidad de estos géiseres, hallaríamos mucho más que solo agua. Tal vez diminutas partículas de sal o arcilla, quizá compuestos orgánicos simples, o, si existen, incluso células microscópicas. La posibilidad de que el vapor de Europa transporte algo más que H2O es razón suficiente para planificar nuevas misiones espaciales. Estas grietas que parecen respirar, en esencia, nos están brindando muestras gratuitas del océano interno de ese remoto mundo. Únicamente necesitamos atravesar la columna y recolectar las pruebas. Por tanto, si seres vivos habitan el océano de Europa, los penachos podrían transportar señales químicas de su existencia. ¿Cómo serían estas huellas? Probablemente aparecerían como ciertas moléculas orgánicas, tales como hidrocarburos complejos, o proporciones particulares de gases. Por ejemplo, un excedente inesperado de metano junto con hidrógeno, un fenómeno observado en Encélado e interpretado como posible indicio de actividad microbiana. Al menos, la detección de los componentes básicos de la vida en estos penachos sería una enorme pista. ¿Y qué sabemos con certeza hasta ahora? La superficie de Europa está cubierta de sustancias intrigantes. Los espectrómetros de la nave Galileo detectaron compuestos como dióxido de azufre, que probablemente se formó a partir de azufre procedente de Io o de procesos internos, además de peróxido de hidrógeno, el cual se genera cuando el hielo es irradiado. También hallaron materiales más complejos que el simple hielo, los cuales parecen contener sales y quizás sustancias orgánicas. El hemisferio posterior de Europa, constantemente bombardeado por plasma, presenta una coloración rojiza y moteada. Los científicos sostienen que las moléculas desconocidas responsables de este aspecto rojizo podrían ser sales oxidadas o compuestos orgánicos complejos, ya sea procedentes del océano o formados por la radiación. En el año 2023, el telescopio espacial James Webb detectó dióxido de carbono concentrado en una región de terreno caótico, una evidencia convincente de que proviene del agitado océano subterráneo. Esto indica claramente que el carbono, elemento esencial para la vida, está presente en el océano de Europa y logra llegar hasta la superficie. Pero, ¿qué ocurre específicamente con los compuestos orgánicos? En Encélado, durante los sobrevuelos de la sonda Cassini de la NASA, se hallaron una variedad de sustancias orgánicas, incluidas algunas bastante complejas, junto con dihidrógeno, señal de reacciones hidrotermales. Todavía no disponemos de mediciones tan detalladas para Europa, pero si allí suceden procesos similares, cabría esperar hallar moléculas orgánicas simples como metano, metanol, formaldehído e incluso aminoácidos u otros compuestos complejos en estado sólido dentro del material eyectado. Una de las hipótesis más fascinantes sostiene que posibles microbios presentes en el océano de Europa podrían quedar atrapados en los granos de hielo cuando el agua del penacho se congela tras llegar al vacío helado. Estos microorganismos, o fragmentos de células, podrían preservarse en la superficie. En definitiva, los penachos estarían esparciendo posibles pruebas de vida, si la hay, por toda la superficie de la Luna, listas para ser detectadas por un módulo de aterrizaje o una sonda en el futuro. Algunos expertos incluso han sugerido que la geología local podría transportar materiales del océano a la subsuperficie, no solo mediante penachos, sino también a través de la formación de nueva corteza helada en zonas de terreno caótico. Si la vida produce subproductos bioquímicos, como ciertos lípidos de membranas celulares, podrían terminar atrapados en depósitos de sal al congelarse el agua. Estudios recientes sugieren que algunos lípidos podrían sobrevivir al viaje y ser detectados por los instrumentos de una nave espacial.
Hasta el momento, los primeros indicios de vida en Europa permanecen en el terreno de la hipótesis. No se ha encontrado ninguna señal inequívoca de organismos vivos, pero sí se han identificado las condiciones propicias para la vida: agua, química y energía. Hemos identificado sustancias fascinantes, como el peróxido, el dióxido de carbono e incluso, con toda probabilidad, la sal común. Esta combinación sugiere la presencia de un océano que podría asemejarse al de la Tierra. Estos descubrimientos mantienen viva la esperanza. Los astrobiólogos han imaginado varios escenarios ecológicos posibles. Tal vez alfombras de microbios recubran las rocas cálidas del fondo marino, aprovechando los compuestos químicos que emanan de fuentes hidrotermales. Formas de vida ligeramente más complejas, comparables a camarones de salmuera o gusanos tubícolas, tal vez se alimenten de estos microbios. Lo más emocionante es que pronto podríamos verificar estas hipótesis por primera vez. La humanidad ya ha enviado sus próximos mensajeros al dominio de Júpiter para explorar directamente este misterioso mundo acuático. 2 misiones de gran envergadura están destinadas a marcar un hito histórico. El Europa Clipper de la NASA y el Jupiter Icy Moons Explorer de la Agencia Espacial Europea, conocidos simplemente como JUICE, tienen este propósito. Europa Clipper representa la primera misión dedicada exclusivamente a Europa. Este explorador robótico ha sido concebido para investigar si la Luna puede albergar vida. Lanzado el 14 de octubre de 2024, Clipper recorrerá el espacio durante varios años, y se espera que alcance la órbita de Júpiter hacia el año 2030. En vez de girar directamente alrededor de Europa, orbitará Júpiter y realizará aproximadamente 50 sobrevuelos cercanos a la Luna. En cada pasada sobrevolará distintas regiones de Europa, a veces descendiendo hasta tan solo 15 millas por encima de la superficie, lo suficientemente cerca como para analizar los materiales expulsados por posibles géiseres. A bordo lleva un conjunto de 9 instrumentos científicos, el más sofisticado jamás enviado a las regiones exteriores del sistema solar. Estos dispositivos han sido creados especialmente para cartografiar el hielo a distancia, detectar el océano y analizar la composición química. Cámaras de alta resolución, el sistema de imágenes de Europa capturarán con asombroso detalle las crestas, fracturas y regiones caóticas, revelando elementos tan pequeños como unos pocos metros, y generando imágenes en estéreo del paisaje helado. Un generador de imágenes térmicas examinará la superficie en busca de zonas cálidas, quizá donde el agua se acerca al exterior o donde recientes erupciones han dejado hielo templado. Un espectrógrafo ultravioleta estudiará la atmósfera sumamente tenue de Europa y cualquier gas emitido por las plumas, identificando elementos y moléculas a través de sus firmas espectrales. De vital importancia, el Europa Clipper portará instrumentos dedicados al estudio del hielo. El radar Reason enviará ondas de radio hacia la corteza y captará los ecos resultantes. Esto permitirá desvelar la estructura de la capa helada, distinguir estratos, detectar bolsas de salmuera o agua e incluso, si el hielo no es demasiado grueso, vislumbrar la cima del océano. Un conjunto de magnetómetros, junto con un instrumento de plasma, medirá con precisión el campo magnético inducido de la Luna. Así, se podrá confirmar la existencia del océano y calcular su profundidad y salinidad. Pequeñas variaciones en las lecturas del campo magnético, a medida que Europa se mueve por el campo de Júpiter, mostrarán cuán conductivo y, por lo tanto, cuán salado es el océano, además de indicar la profundidad de la capa conductora. Otro instrumento, conocido como el Experimento de Ciencia Radiofórica Negravedad, analizará los cambios sutiles en la trayectoria de la nave durante los sobrevuelos y ayudará a descifrar la redistribución interna de la masa, revelando así el grosor del hielo y la densidad del océano. Clipper funciona también, en esencia, como un laboratorio de química volador. A bordo se encuentra el espectrómetro de masas MASPEX, diseñado para analizar directamente partículas y gases cerca de Europa. Cuando la nave cruce una pluma o una tenue nube de moléculas desprendidas por la radiación, MASPEX capturará estos átomos y moléculas, los clasificará según su masa y determinará su identidad. Se medirá vapor de agua, dióxido de carbono, compuestos de azufre y sustancias orgánicas si están presentes. Junto a MASPEX, el analizador de polvo superficial SUDA recogerá diminutos granos de hielo y polvo eyectados por la Luna. Cada micrograno, al impactar en el detector, se vaporiza y revela su composición. SUDA posee una habilidad singular para detectar sales y moléculas complejas atrapadas en los granos. Si una pluma o un impacto superficial lanza material oceánico al espacio, SUDA y MASPEX juntos podrán descifrar su receta química,
ya sea rica en cloruro de sodio, cargada de compuestos orgánicos o conteniendo algo completamente inesperado. En esencia, la misión Europa Clipper nos permitirá saborear el océano de Europa sin necesidad de perforar la gruesa capa de hielo. Los datos que obtendremos responderán preguntas fundamentales como estas. ¿Cuál es el grosor de la corteza de hielo y se encuentra en actividad? El radar y las imágenes mostrarán si el hielo está parcialmente derretido y si existen respiraderos o fracturas recientes. ¿El océano es global y cuál es su profundidad y salinidad? Las mediciones de magnetometría y gravimetría proporcionarán ese panorama. Ahora bien, ¿cuál es la composición de la superficie y de los posibles penachos? Los espectrómetros buscarán sales orgánicas y señales de química hidrotermal. ¿Hay lugares donde el hielo y el océano están interactuando en la actualidad? El mapeo térmico y superficial podría revelar zonas de afloramiento reciente o hielo más cálido, similares a los terrenos caóticos que se cree están sobre penachos ascendentes de agua. Todo esto ayudará a contestar la pregunta definitiva: ¿es el océano de Europa un entorno habitable? Aunque Europa Clipper no podrá detectar vida de manera directa, nos dará una evaluación concluyente sobre el potencial de la Luna para albergar vida y quizá pruebas indirectas que apunten hacia su presencia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la Agencia Espacial Europea ha lanzado el proyecto JUICE, una misión para explorar de manera amplia las lunas heladas de Júpiter. Lanzada el 14 de abril de 2023, la nave emprendió un viaje de 8 años y se espera que llegue en 2031. Su objetivo principal: Ganímedes, donde eventualmente entrará en órbita, pero durante el trayecto realizará 2 sobrevuelos cercanos a Europa. En estos breves encuentros, JUICE complementará el trabajo de Europa Clipper, aunque utilice otro conjunto de instrumentos. JUICE cuenta con cámaras de alta resolución, espectrómetros, un altímetro láser, radar de penetración, magnetómetros y sensores de plasma, en total 10 instrumentos listos para estudiar las lunas de Júpiter. Durante los sobrevuelos de Europa, JUICE capturará imágenes detalladas de regiones específicas con resoluciones de apenas unas pocas decenas de yardas, permitiéndonos observar áreas nunca antes vistas. Su radar de penetración investigará la corteza de la Luna, de manera similar al radar de Clipper, pero utilizando una frecuencia diferente, lo que podría alcanzar profundidades distintas. Sus espectrómetros analizarán la composición superficial y podrían confirmar la existencia de sales u orgánicos desde otra perspectiva. Los instrumentos dedicados al estudio de partículas y campos magnéticos examinarán el entorno circundante, confirmando la presencia de un campo magnético inducido y tal vez detectando partículas de penachos o variaciones en el plasma alrededor de Europa. La sinergia entre ambas misiones proporcionará una investigación multidimensional. Para mediados de la década de los años 30, dispondremos de una cantidad formidable de datos nuevos. Estas misiones serán el preludio de empresas aún más audaces. Si Europa Clipper encuentra evidencias convincentes, por ejemplo, señales de que el océano está repleto de compuestos orgánicos o algo que podría considerarse una biofirma, el siguiente paso lógico sería enviar un módulo de aterrizaje. La NASA ya ha desarrollado un concepto para una misión de aterrizaje en Europa, que podría perforar una corta distancia en el hielo o recolectar depósitos recientes de penachos para analizarlos directamente. En un futuro más lejano, incluso podríamos imaginar una sonda que derrita el hielo y navegue por el océano subterráneo, o un robot sumergible explorando las profundidades de la Luna. En la próxima década, Europa dejará de ser solo un punto helado y lejano, para convertirse en un lugar con paisajes y, tal vez, incluso un catálogo de los ingredientes de su océano. El misterio de la vida bajo el hielo comenzará a ceder ante las pruebas. ¿Encontraremos materia orgánica simple, química compleja, o incluso indicios de vida microbiana? ¿O el océano resultará ser extremadamente salino o pobre en oxígeno, menos apto para la vida de lo que esperábamos? La aventura de desvelar la verdad sobre este mundo oceánico apenas comienza, y los descubrimientos más emocionantes podrían estar escondidos bajo la próxima grieta del hielo.